Después de la muerte de mi esposa encontré a mi suegra haciéndome brujería. Lo que me dijo al verse atrapada me dejó frío. Hola, soy Hernán. Y esta es mi historia. La muerte de mi esposa fue repentina. Eva y yo llevábamos 5 años de un feliz matrimonio, y la amaba como a nadie en el mundo. Un día llegué a casa y la encontré en la cama con una hermosa sonrisa que la caracterizaba. Amor, ¿qué estamos celebrando que estás tan feliz? Ella saca de su bolsillo una prueba de embarazo, y me la pone en mis manos. Extrañado y un poco nervioso, le pregunté. ¿Y esto qué es? Adivina. Estoy embarazada. Estaba tan feliz porque después de muchos intentos por fin el milagro se nos había hecho realidad. No nos cambiábamos por nada. Nos enloquecimos tanto que en poco tiempo compramos todas las cosas del bebé, y le decoramos la habitación, a pesar de que faltaban 6 meses para su nacimiento. Todo iba de maravilla. Había pasado mucho tiempo y a mi esposa se le notaba el cansancio por su enorme barriga. Un día, su madre apareció de repente. Su inesperada llegada nos tomó por sorpresa. La verdad no me llevaba bien con ella, nunca aprobó nuestra relación y tuvimos que casarnos a escondidas e irnos lejos. Después de tanto tiempo no sé cómo descubrió nuestro paradero. Me tocó resignarme a su presencia, porque a pesar de todo para mí era un alivio que estuviera haciéndole compañía a mi esposa mientras yo estaba en el trabajo. Tiempo después de su llegada, un raro comportamiento hacia mí empezó a surgir. Sus atenciones se volvieron un poco excesivas que me incomodaban. Una vez, ya casi a mitad de la noche, mi esposa se despertó y me pidió que por favor le trajera un vaso con agua. De inmediato me levanté, caminé hasta la cocina, y me encontré de frente con mi suegra. La noté un poco extraña como tratando de esconder algo. Me asomé, y tenía muchas hierbas raras regadas en el mesón. Por supuesto le pregunté que para qué eran. Me dijo un poco nerviosa. Para hacer té. Quedé con incomodidad tras su respuesta, pero a la final, cada quien tiene sus propios gustos. Solo esperaba que su estancia en nuestra casa fuera corta. Suponía que era hasta que la bebé naciera, y después se devolvería a su ciudad. Pasaron los días hasta que una tarde llegué del trabajo y encontré a mi suegra sentada en la sala tomando su famoso té. Le pregunté por Eva, y solo me dijo que creía que estaba en el baño. Empecé a llamarla y no me contestó. Caminé de inmediato hasta el cuarto, y estaba allí, tirada en el suelo entre el baño y la habitación con un pocillo en sus manos. La agarré entre mis brazos y de inmediato la llevé al hospital. Tras muchos chequeos sin ningún resultado que pudiera darle una explicación lógica a su estado, los médicos decidieron que debía quedarse un poco más en el hospital hasta que se recuperara. Por el bien de ella y del bebé. Lo raro, es que Eva era muy estricta con sus controles prenatales, y nunca había presentado ninguna complicación. ¿Cómo es posible que de un momento a otro su embarazo se convirtiera de alto riesgo? Pero a medida que los meses pasaban, el agotamiento de Eva y su condición física empeoraban más y más. Entonces los médicos, al ver su complicado estado, decidieron adelantar el parto a los 7 meses, ya que según ellos, era más fácil tratar a mi esposa si no estaba embarazada. No queríamos, pero era la única oportunidad que nos ofrecía la vida. Estaba tan frustrado. Yo quería que ambas estuvieran a mi lado sanas y salvas. Todo estaba preparado. Por un lado, los médicos me daban esperanzas, pero por el otro tenía un mal presentimiento. Solo quedaba aferrarme a Dios. Fue el día más largo de mi vida. Hasta que a lo lejos escuché el llanto de mi bebé. Minutos después la puerta de la urgencia se abrió lentamente, y salió el doctor con una expresión de tristeza en su rostro. Señor Hernán. Lamentamos informarle que su esposa ha fallecido. Tratamos por todos los medios de salvarla, pero por desgracia no sobrevivió. Fueron palabras tan duras que no sabía dónde pararme. Sentía que la tierra se abría bajo mis pies. Y un mundo de imágenes felices al lado de Eva, se pasaban rápidamente por mi cabeza. ¿Y ahora qué hago, Dios mío? ¿Y mi bebé? Me preguntaba. Mi suegra, sin ninguna expresión en su rostro, se me acercó, y me dice.
No te preocupes, yo estoy aquí para ti. Fue algo muy extraño. Es más, ahora que recuerdo no la vi botar ni una sola lágrima durante el sepelio. Parece que lo hubiera estado esperando. Pero estaba tan sumido en mi dolor que no le di importancia. Desde su muerte mi suegra se había apoderado de la casa por completo. Ya no se hacía nada sin consultar con ella. Poco tiempo después, empecé a verle un comportamiento extraño. En muchas ocasiones la encontraba ligerita de ropa un tanto exhibicionista. También se metía en mi cuarto cuando me estaba cambiando con insinuaciones algo fuera de lugar. No la saqué de mi casa porque mi hija estaba muy pequeña aún, y necesitaba de alguien que la cuidara. Preferí entregarme de lleno a mi trabajo y tratar en lo posible de no cruzarme con ella. El tiempo pasó y ya mi hija cumplía 3 años. Mi suegra, como siempre encargada de la celebración, esta vez quería hacerlo a lo grande. Entonces invitó a todos sus compañeros de jardín, maestras, padres de familia, vecinos y no sé cuántos más. Estaba sentado en una esquina viendo el panorama y vestido de payaso para darle una sorpresa a mi pequeña. Aunque yo no quería, me parecía muy exagerado, solo lo hice por complacer a mi suegra. Mientras tanto ella estaba metida en la cocina dando alaridos porque el pastel de cumpleaños no había llegado aún. De repente entra la joven que lo traía. Mi suegra, de forma muy grosera, le dice: «Hasta ahora lo traes. ¡Qué irresponsabilidad la suya! Ya no lo quiero. Y puedes devolverte con tu mugroso pastel por donde viniste». Yo entraba en el preciso momento y me percaté de lo que pasaba. Entonces le dije a mi suegra que no importaba, que yo lo pagaría. Que dejara a la joven tranquila. La joven se me acercó y me dijo que su auto se había pinchado 2 cuadras antes de llegar, y corrió hasta la casa para poder llegar a tiempo. Pero no pudo alcanzar y me pidió disculpas por eso. Mi suegra, al ver nuestra conversación, le jaló fuertemente el pastel de sus manos, que la mujer perdió el equilibrio y todo el pastel cayó en su cara. Me dio mucha indignación la actitud de mi suegra y corrí de inmediato a ayudarle a la pobre mujer. En ese preciso momento entra mi pequeña hija, y al verme mi disfraz de payaso su expresión de horror dañó su hermosa sonrisa, y empezó a dar fuertes gritos de susto. Aquella joven que le había caído el pastel en la cara, corrió hacia ella y empezó a hablarle con dulces palabras hasta lograr calmarla. Quedé encantado con aquella mujer. De inmediato me quité ese estúpido disfraz y abracé a mi hija fuertemente. De nuevo mi suegra le grita grotescamente: «Oiga, señorita. Si ya terminó su actuación puede irse». Le dije que me esperara un poco y le ayudaría a cambiar su llanta. Ese día pasó, pero aquella imagen de la joven se quedó clavada en mi mente. Su sonrisa me había cautivado. Decidí buscarla por todos lados hasta que la encontré, y una hermosa relación surgió de repente. Diana, con su amor, me había hecho cambiar de un estado de depresión infinita, a una tranquilidad a la que jamás pensé volver. Después de 4 meses de relación, decidí llevarla a casa. Entonces aproveché que mi suegra no estaba para que disfrutáramos tiempo a solas con mi pequeña. Pero mis cálculos fallaron, y la puerta se abrió. Mi suegra camina hacia nosotros con cara de pocos amigos, y con las manos en la cintura llegó hasta donde estábamos sentados. Y mirándola despectivamente me pregunta: «¿Quién es esta mujer?». Yo quedé atónito por su pregunta tan fuera de contexto. «¿Qué dices, Olga?». Y ella, de manera altanera, volvió a preguntar: «Te dije que sí, ¿quién es la señorita?». Diana, tratando de disimular su sarcástica pregunta, se paró y le dijo: «Mucho gusto, me llamo Diana. Y soy la novia de Eduardo». Ella, asombrada, le dice: «¿Qué dijiste, la novia?». «Sí. Ya me acuerdo, tú eres la del pastel. Pero no perdiste el tiempo, niña. ¿Cómo conquistaste a mi yerno tan rápido? Se nota la clase de mujerzuela que eres». Me molesté muchísimo y le dije: «Sí, ella es mi novia, así que por favor me la respetas y moderas tu comportamiento». «¿Cómo dijiste?». «Lo que escuchaste, Olga. Es más, espero que te acostumbres a verla en nuestra casa de ahora en adelante». «¿Y con permiso de quién?». «¿Crees que debo pedirte permiso siendo esta mi casa?». «Claro que sí. He estado a tu lado desde que murió Eva.
Es lo menos que merezco. Sí, pero eso no te da ningún derecho en querer manipular mi vida a tu antojo. Su rostro cambió de 1000 colores y salió desmedida tirando todo lo que encontraba en su paso. Esto me la vas a pagar, te lo juro. Eso fue una bomba para ella. Aquella máscara de suegra perfecta y abuela cariñosa desapareció de inmediato. Yo estaba asombrado por su conducta, no podía creer que enloqueciera de esa manera. Amé y respeté a su hija, pero ya habían pasado 3 años que se habían convertido en un gran martirio para mí. Ese día pasó. Mi suegra salía todos los días en la madrugada, y llegaba muy entrada la noche. ¿A dónde? No sé. Preferí dejar que ella hiciera su propia vida, y no tenerla pegada a mí interfiriendo en la mía. Eso me dio mucho espacio para continuar con mi relación, es más, quería pasar al segundo nivel. Para mí ya estaba bueno de noviazgo, no éramos unos niños. Decidí invitarla a cenar para proponerle matrimonio, y llamé a uno de mis restaurantes favoritos para apartar la mesa. Quería que fuera una noche especial y darle una gran sorpresa. Pero cuando estaba hablando por teléfono, no me percaté de que mi suegra estaba parada detrás de mí, y escuchó todos mis planes. Después me dijo algo que jamás me imaginé. Hernán, te vas a casar, y no me habías comentado nada. Permíteme que te ayude. La verdad, no hay mejor lugar para pedir su mano que aquí en tu casa, me decía. Estaba totalmente extrañado por su ofrecimiento, pero acepté porque a pesar de todo no quería llevarme mal con ella, y su ofrecimiento demostraba que tenía la voluntad de mejorar nuestra relación y de paso nuestra convivencia. Además, ella era la abuela de mi hija. Entonces acepté con mucho agrado, sin siquiera imaginarme lo que pasaría después. Las cosas empezaron a tener una relativa calma en la casa. Mi suegra volvió a atenderme como antes, y empecé a ver de nuevo aquellas hierbas para el té que ella le preparaba a Eva. Un día me dijo que ella quería disculparse con Diana, y que la trajera a casa para que tomaran té juntas. Efectivamente, Diana aceptó y desde entonces tomó su lugar como mi novia y futura esposa. Es más, hacían tardes de té juntas como si fueran grandes amigas. Hasta ahí todo marchaba a la perfección. Para el día del compromiso, mi suegra me pidió que la dejara encargarse de la comida, a lo que por supuesto le dije que sí. Les haré un platillo especial para ustedes, me decía. Y así fue. Esa noche todo estaba impecable y perfectamente organizado. Una mesa bien adornada con flores, y a la luz de las velas. Era una noche mágica. Mi novia feliz no se cambiaba por nada. De repente entra mi suegra. Aquí está mi plato especial, solo para los dos. No les puedo negar que se había lucido con sus platillos, todo estaba riquísimo como hecho por un chef de un lujoso restaurante. Definitivamente, fue una deliciosa cena. Hasta que de un momento a otro Diana empezó a decirme que se sentía un poco mareada. Yo le dije que no se preocupara porque debía ser el vino, que estaba muy fuerte. Cuando súbitamente cayó al piso y su cuerpo empezó a convulsionar. El desespero se apoderó de mí. Mi suegra corrió, y de inmediato la llevamos al hospital. Los médicos no le encontraron nada. Solo me decían, que pudo haber sido un bajón de azúcar que le provocó el desfallecimiento, y que lo mejor era realizarle más estudios para saber el porqué de las convulsiones. Era mejor que guardara reposo. Parece que esas mismas palabras ya las había escuchado antes. De inmediato mi suegra me dice: yo la cuidaré. Sentí que era el mejor ofrecimiento que me habían hecho, ya que quería tenerla cerca para estar al pendiente de ella. Al salir del hospital la llevamos de inmediato a casa. Mi suegra la llevó a mi habitación. No te preocupes, querida, te atenderé como si fueras mi hija. Mis tés son muy poderosos y te harán sentir bien, así que relájate. De allí en adelante todo fue de mal en peor. A pesar de toda la dedicación de mi suegra por cuidarla, Diana no mejoraba. Antes, veía en ella un reflejo de mi difunta esposa. Estaba muy deprimido, hasta empecé a creer que era una maldición para todas las mujeres que se me acercaban. Claro, con excepción de mi suegra, que siempre ha estado ahí. Hasta que un día, algo raro pasó.
Mi pequeña hija se despertó a mitad de la noche dando fuertes gritos. Diciendo a todo pulmón: «Ahí está papá. Ahí está». Empecé a buscar por todos lados pero no encontré nada. De repente mi suegra llegó, un poco sofocada y muy espeluznada. Cuando mi pequeña la vio, empezó a señalarla desesperadamente como si quisiera acusarla de algo. Pero ella rápidamente la tomó entre sus brazos, y se la llevó a la cocina, donde le preparó una bebida que la hizo dormir casi que de inmediato. Diana no se percató de nada. Estaba profundamente dormida por los fuertes medicamentos que le mandó el médico y sumado a esto las bebidas de mi suegra. Desde ese día, mi hija empezó a levantarse a la misma hora, y se agarraba a llorar sin ningún motivo aparente. Estaba tan desesperado que la llevé a especialistas para tratarla pero nada. Me estaba volviendo loco. Mi hija era lo más importante en mi vida. Entonces, tras mi desesperación y con ganas de saber qué era lo que le espantaba para dormir, puse cámaras por toda la casa. Ya lo había sugerido desde el principio de todo esto, pero mi suegra insistió muchas veces que no era necesario, que eso era solo producto de la imaginación de la niña, y que pronto se le pasaría. Entonces aproveché un día que ella se había marchado a su pueblo a hacer unas vueltas personales, y las instalé. Ese día como nunca mi pequeña durmió tranquilamente. Diana seguía muy mal y debía hacerse unos exámenes especializados que el médico le pidió de última hora. Tenía una leve sospecha, y quería corroborarla. Según él, era lo único que lo sacaría de dudas. Yo la acompañé y después me pidió que la llevara de regreso a su apartamento. Ya faltaba poco para el matrimonio, entonces decidí darle un poco de espacio para que organizara todo antes de volver a la que sería nuestro hogar. Esa semana todo transcurrió con normalidad. Ya se me había olvidado lo de las cámaras hasta que mi suegra llegó de vuelta cargada de sus famosas hierbas para el té, y otras cosas que ni siquiera me permitió tocar. Esa noche le dije a Olga que me quedaría en casa de Diana, porque queríamos organizar todo lo que faltaba para la boda. De inmediato ella corrió hasta su cuarto y me trajo un frasco. «Llévale a mi querida Diana. Dile que tome un vaso por la mañana, y otro por la noche, y estará como nueva para el día de la boda». Al día siguiente regresé temprano a casa y al abrir la puerta me encontré con la pequeña Sara dormida en el sillón. «Pero hija, ¿por qué estás aquí?». Me señalaba desesperada hacia su cuarto, y entre balbuceos me dijo que la bruja estaba ahí. La tomé entre mis brazos y la llevé de nuevo a la cama. Ya estaba cansado de todo esto, necesitaba resolver todo por el bien de mi familia. Entonces busqué las cámaras. Y fue tan espeluznante e insólito lo que encontré, que de solo acordarme se me eriza la piel. A la casa entraba una mujer casi todas las noches. Tenía su cuerpo encorvado, y un cabello muy largo que le tapaba su rostro. Primero entraba al cuarto de mi hija y después al mío. Demoraba entre 20 a 40 minutos en cada lugar. ¿Qué hacía allí? No sé. Mi hija no estaba inventando nada como decían los médicos. Antes, por el contrario, estaba viviendo una pesadilla. Yo también estaba aterrado con lo que estaba viendo. Pero ¿por qué yo no sentía nada a pesar de que esta persona entraba con una vela encendida? Además, ¿por qué la única que notaba su presencia era mi pequeña hija que lloraba aterrorizada? Eran las preguntas que daban vueltas en mi cabeza. Lo que me preocupaba, era que hacía tanto tiempo metida en nuestros cuartos. No le dije a nadie sobre mis planes, esperaba descubrir qué era lo que pasaba, yo debía atrapar a aquella persona esa noche. Ya eran las 7 y le dije a mi suegra que me iría de dormir más temprano. Quería recostarme un poco para esperar el momento. ¿Te pasa algo? ¿Acaso estás enfermo?, me decía. No te preocupes, solo estoy un poco cansado. De inmediato salió corriendo a la cocina a prepararme el té que siempre me daba todas las noches para dormir. Decidí no tomarlo, pero no le dije nada para que no se molestara. Quería estar completamente consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Estuve despierto por mucho. El sueño estaba a punto de vencerme. Ya eran casi las 3:30 de la madrugada hasta que escuché unos pasos que se acercaban. La oscuridad y el silencio hacían que la piel se me erizara. De repente la manija de la puerta empezó a rechinar.
Me quedé inmóvil esperando el momento de enfrentar a aquella mujer, o lo que fuera ese ser. Se sentó en el piso del cuarto y empezó a trazar un círculo, y en su interior una estrella a la que le puso 3 muñecos de varios tamaños. Estaba tan asustado, pero debía terminar con esta locura. De repente ella se paró y empezó a hacerme unos rezos que no entendía. Pasaba sus manos por encima de mí, sin tocarme. Entonces me paré rápidamente de la cama y encendí la luz del cuarto. Aquella mujer intentó correr e irse de inmediato, pero logré agarrarla de su brazo y empezó a forcejear conmigo para que no la descubriera, pero yo fui más ágil que ella y le levanté el cabello. Dios mío. Olga, ¿qué estás haciendo? Maldición. No te tomaste la bebida, replicó la suegra. Eres un estúpido. ¿Qué dices? ¿Me puedes explicar qué significa todo esto? ¿Tú eras la que asustaba a mi hija todas las noches? ¿Te has vuelto loca? Porque esos muñecos llevan el nombre de Diana y el otro el mío, ¿qué nos estabas haciendo, por Dios? ¿De verdad creíste que te dejaré ir así tan fácil con esa infeliz? Tú eres solamente mío y de nadie más, me gritaba. Ni mi hija pudo contra mí, mucho menos podrá esta desgraciada que no se sabe de dónde apareció para dañarme todos mis planes. Ya éramos una familia feliz, hasta que ella apareció. Olga, recoge tus porquerías y te largas de mi casa ahora mismo. No quiero volver a verte en mi vida ni en la de mi hija nunca más. Eso está por verse. Volveré por ti así esté muerta, decía la suegra sin vergüenza alguna. ¿Cómo fue que esta señora me engañó y me traicionó tan vilmente? ¿Y a qué se refería con que ni su hija había podido con ella? La verdad, yo conocí a mi suegra primero que a mi esposa. Trabajábamos juntos en un almacén de zapatos cuando yo solo tenía 19 años y ella era la administradora del lugar. Desde que entré, su comportamiento especial hacia mí generaba toda clase de comentarios. Aunque yo la veía como mi madre. A pesar de todos los chismes que se habían generado a nuestro alrededor, ella no disimulaba sus preferencias, causándome toda clase de problemas con mis compañeros. Hasta que conocí a su hija. Me enamoré locamente de ella. Y cuando su madre se enteró, formó un tremendo alboroto que hizo que me echaran del almacén. Pero a pesar de sus miles de intentos por separarnos, no pudo. Apenas terminé la universidad nos casamos a escondidas, y nos vinimos a vivir a la ciudad. Ella enloqueció y la buscó por todos lados hasta que nos encontró tiempo después. Con mentiras se ganó la confianza de mi esposa de nuevo, y sin imaginarnos apareció un día cuando ella tenía 5 meses de embarazo. Entonces así fue que todo nuevamente empezó. Después de que la descubrí haciendo brujerías en mi casa, no la volví a ver. Un día, Diana me llama para que fuéramos a ver los resultados que ya habían llegado. ¿Qué está diciendo, doctor? Sí, Diana estaba siendo envenenada con una planta muy peligrosa, difícil de detectar. Pudo haber sido ingerido en alguna bebida o algo parecido. De inmediato recordé las famosas bebidas relajantes de mi suegra. No puede ser, quería asesinarte. Y empecé a recordar que los mismos síntomas fueron los que tenía mi esposa antes de morir. Le comenté al médico mis sospechas sobre mi suegra y sus famosas bebidas relajantes. Entonces él me dijo que podía tener sentido. Él me recomendaba que le hiciera los mismos exámenes a mi hija y a mí para descartar, y que lo pusiera en conocimiento de las autoridades lo más pronto posible. Mientras él se pondría en contacto con el doctor que atendió a Eva. Así fue. Todo se hizo muy rápido. Los agentes investigadores exhumaron el cadáver de mi esposa, para hacerle los estudios pertinentes. Mientras nosotros quedábamos a la expectativa de su resultado. El día de la boda, muy temprano me llamó el investigador, quien me pidió que llegara a su oficina. Diana quedó en casa esperando a las damas de honor para que la ayudaran a vestir. Señor Eduardo, todas sus sospechas eran ciertas. Su suegra asesinó a su propia hija. Eso me cayó como un balde de agua fría. ¿Cómo era posible tanta maldad en una persona? La envenenó con una pócima que fue acabando con su vida poco a poco, y por poco acaba con la de mi hija. Los agentes decidieron empezar la búsqueda de esta mujer.
Yo me regresé a casa de inmediato porque debía arreglarme para la boda. Aunque estaba supremamente triste por lo que había escuchado, y caminaba dando pasos altos y bajos, ya no sabía qué pensar ni qué decir. Tenía mucho miedo de lo que pasaría de aquí en adelante. Esta mujer estaba libre y completamente loca. La vida de todos nosotros estaba en peligro. Llegué a casa, y todo estaba en silencio. Empecé a llamar a Diana pero no me respondía. El miedo se apoderó de mí, entonces caminé rápidamente a los cuartos y nada. Ni Diana y tampoco mi hija estaban. Cogí mi celular y empecé a llamar. Escuchaba el sonido en casa pero no sabía dónde. Hasta que entré al cuarto de servicio y en el baño estaba Diana tirada en el piso con una inyección clavada en su espalda. De inmediato llamé a emergencias, y gracias a Dios lograron estabilizarla aunque su vida corría peligro. Por desgracia mi niña no estaba. Olga se la había llevado. Quería enloquecer, mi hija estaba en manos de esa loca. Di aviso a la policía y armaron una búsqueda pero nada. Solo encontré una nota que decía: si no fuiste mío, me llevaré lo más preciado para ti. No la volverás a ver más nunca en tu vida. Las buscaron por cielo y tierra. Pero por desgracia es la hora que no sabemos nada de mi pequeña, que hoy estaría cumpliendo sus 15 años. Si te gustó esta historia, te invito a que te suscribas, y actives la campanita. Con tu apoyo estaremos muy contentos de seguirte trayendo muchas más historias. Visita nuestro canal y disfruta de todas aquellas que no has visto aún. Mil gracias y hasta la próxima.